Bienvenidos a la clase de Matemáticas, séptimo grado, unidad 8, lección 1, clase 5, rotación. Esta clase la encontramos en el libro de texto, páginas 157 y 158. Veamos el problema inicial. Al mover el triángulo 1 de la imagen, se puede sobreponer al triángulo 2. A. Coloca los puntos A' y B' en el triángulo 2, a los cuales se sobreponen los puntos A y B al trasladar el triángulo 1. B. ¿Cómo se debe mover el triángulo 1 para sobreponerse al triángulo 2? Haz pausa en el video, resuelve el problema inicial y después compara con la solución que vamos a presentar a continuación. Vamos al literal A. Vamos a colocar los puntos A' y B'. El punto A se va a mover 180 grados y va a llegar a este punto. Colocamos el punto A'. Y el punto B, moviéndolo también 180 grados, va a llegar hasta este punto, el B'. Siempre podemos observar que el centro es O y la distancia de O hasta A es la misma que de O a A', y de O hasta B es la misma que de O a B'. Veamos la pregunta B. ¿Cómo se debe mover el triángulo 1 para sobreponerse al triángulo 2? Hemos observado que la rotación es de 180 grados. Por lo tanto, podemos concluir que el triángulo 1 se puede sobreponer al triángulo 2 aplicando una rotación respecto al punto O y por un ángulo de 180 grados. Veamos la conclusión. Al movimiento de una figura con un determinado ángulo respecto al punto central se le llama rotación. Generalmente el sentido del ángulo de rotación se considera en contra de las agujas de reloj. Por ejemplo, la imagen muestra la rotación de OA a OB a OA con el ángulo BOA. De este lado se mueve el ángulo en sentido antihorario hasta OA. Veamos el siguiente ejemplo. Tomando como centro la rotación en el punto O, se ha rotado el triángulo ABC por un ángulo de 60 grados para llegar a ser el triángulo A'B', C'. ¿Qué relación hay entre OA y OA', el segmento OA y el segmento OA'? B. ¿Qué figura describe el movimiento del punto A hasta el punto A'? Veamos la respuesta A. Podemos observar que el segmento OA es de igual longitud que el segmento OA'. Tiene la misma distancia. Por lo tanto, podemos decir que la longitud del segmento OA es igual a la longitud del segmento OA'. Y para la pregunta B, podemos observar que desde A hasta A', este movimiento es una parte de una circunferencia de radio OA. Por lo tanto, podemos concluir que se forma una parte de la circunferencia que tiene como radio OA y como centro el punto O. Resuelve el problema 1 del libro de texto y al terminar realiza lo que pide el cuaderno de ejercicios o libro de tareas.